a nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes. El saludo para todo el equipo del Gobierno de la Mañana. Fuerte abrazo para don Álvaro Arbelo. El saludo para todo el país de aquí y el país de allá. Quiero comenzar con ayer. Hablé de que esta semana el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunciaría una suspensión de los impuestos federales a los combustibles en los Estados Unidos. Bueno, eso va a ocurrir precisamente esta tarde. La Casa Blanca ha anunciado que a las 2 de la tarde de hoy, el presidente le va a solicitar al Congreso de ese país una gracia, una suspensión de esos impuestos federales que son en el orden de los 18.4 centavos de dólar por cada galón de combustible. Pero además, según este anuncio de un funcionario de la Casa Blanca, el presidente le va a solicitar a los diferentes estados que componen la Unión de los Estados Unidos, pues que también rebajen los impuestos locales, que por lo regular son más altos los impuestos estatales a los combustibles que los impuestos federales. El impuesto federal es un impuesto que el gobierno recauda y que se utiliza básicamente en el mantenimiento de las carreteras interestatales de ese país, y estaríamos hablando de un sacrificio de alrededor de 10,000 millones de dólares por ese concepto, el que estaría asumiendo el gobierno de Joe Biden. También en su alocución de hoy, conforme a los datos que se han adelantado, el presidente le va a solicitar a las compañías petroleras norteamericanas que acudan esta semana a una reunión con el secretario de Energía de los Estados Unidos para que lleven ideas en el sentido de colaborar con esto que se ha convertido en una situación de emergencia nacional, los altos precios de los combustibles. Lógicamente, el pedido de Joe Biden al Congreso no es una medida que tiene su componente político. Eso no va a pasar así por así. Va a confrontar seguramente dificultades, sobre todo en el ala republicana, pero incluso hay hasta algunos legisladores del ala demócrata que han expresado también alguna resistencia a la medida que estaría solicitando esta tarde el presidente de los Estados Unidos. Lógicamente, esta decisión extraordinaria del gobierno norteamericano está impulsada por la creciente presión que existe en Estados Unidos para que el gobierno tome acción con respecto a los combustibles. Eso va a ocurrir a las 2 de la tarde de hoy. Los estados tienen la prerrogativa de decidir si obtemperan el llamado o no del presidente. Yo asumo que en estados predominantemente demócratas, la medida el llamado va a encontrar eco. En los estados dominados por los republicanos, ahí vamos a ver una resistencia mayor. Pero yo creo que en función de la necesidad que existe en ese país, de que es una situación que realmente está erosionando el presupuesto de millones de familias norteamericanas, incluso hasta el que no esté en contra lo va a pensar, hasta el que esté en contra por razones políticas lo va a pensar, y es probable que obtempere, pero la política va a estar de por medio para que se pueda materializar este pedido del presidente de los Estados Unidos. Otro tema en el área internacional al que hay que comenzar a ponerle atención es la situación de inestabilidad política que se está viviendo en Ecuador. El presidente de ese país, Guillermo Lasso, anoche extendió medidas de excepción a por lo menos otras 3 provincias, otros 3 territorios de ese país, ante el empuje ya durante casi 10 días de airadas protestas, sobre todo de naciones de indígenas originarios que están solicitando al presidente Lasso un cambio en la política económica. Y a propósito de combustibles, esta es una de las demandas principales, que se reduzca el precio de los combustibles, que dicho sea de paso, en el Ecuador
es mucho más barato el combustible en dólares que aquí en la República Dominicana. Ellos producen. Sí, ellos producen, el combustible es mucho más barato y la demanda básica es esa, de que se rebaje el precio de los combustibles. La situación ha llegado a un punto tal que las Fuerzas Armadas de ese país salieron anoche, el secretario de Defensa del Ecuador, vaqueado con los generales detrás de las Fuerzas Armadas, advirtiendo que no se va a permitir que se erosione la democracia en ese país, porque la situación realmente se está tornando bastante complicada allá en el Ecuador. Un gobierno que apenas hace un año que se instaló en el poder. Lazo se instaló en la presidencia de Ecuador en el mes de mayo del 2021. Estamos hablando de prácticamente un año en ejercicio y está confrontando una situación que de no controlarse, nadie sabe dónde podría ir a parar, porque las protestas en estos países suramericanos, sobre todo cuando se trata de esos indígenas, regularmente tienden a plantearle una presión bastante fuerte a los gobiernos. Hay inestabilidad política y hay inestabilidad para el sostenimiento en el poder del presidente Guillermo Lazo allá en el Ecuador. Me quiero referir a un tema que ha estado sonando aquí en República Dominicana durante un buen tiempo y que todavía yo no entiendo por qué el gobierno de la República Dominicana, el gobierno del presidente Luis Abinader, no ha dado una opinión clara en ese sentido. El presidente Abinader es un hombre que ha demostrado que escucha la población y es un hombre que ha demostrado que da duro sobre la mesa cuando hay que tomar una decisión determinante. Y me extraña que hasta este momento todavía no hayamos visto una opinión del gobierno en el sentido de que, por ejemplo, el presidente hablaba el fin de semana pasado en un mitin político y era una declaración de carácter político, pero el presidente hablaba de no mirar hacia atrás y yo creo que eso debe de expresarse en todos los órdenes en lo que se trata de la conducción del país. La República Dominicana había estado durante muchísimos años con un sistema de generación eléctrica sumamente obsoleto y sumamente caro, con combustibles que ya están prácticamente en el pasado y que encarecían mucho la generación eléctrica aquí en el país. Y eso, por supuesto, no solo erosionaba las finanzas del gobierno en términos de unos subsidios altísimos al sector generador, sino que además era una energía que le llegaba muy cara a los consumidores, al pueblo dominicano. Entonces, desde hace más de una gestión gubernamental, se inició aquí en el país, bueno, pues una decisión de reconvertir la matriz de generación eléctrica en la República Dominicana. Y comenzamos a olvidarnos del Fuel Oil 6 y del Fuel Oil 2, combustibles que hacen una generación muy cara, y comenzamos, sí, el Bunker C, y comenzamos a transformar la matriz de generación energética hacia el gas natural. Y eso definitivamente está demostrado que se ha convertido en un gran beneficio, no solo económico para el gobierno y para todos los dominicanos, sino que además ha permitido que la República Dominicana como país haga grandes contribuciones a lo que tiene que ver con el saneamiento del medio ambiente, una generación energética más limpia, que genera menos dióxido de carbono y que definitivamente contribuye a la salud del planeta. Parecería que este es un país pequeño y que quizás el aporte de nosotros no sea tan grande, pero yo creo que cada quien aportando su poquito, esto repercute en una disminución global bastante importante del dióxido de carbono y por consiguiente a un control del cambio climático que está afectando tanto todo el globo. Entonces, he visto en los últimos días y yo diría que en las últimas semanas
varias opiniones, porque parecería ser que hay sectores en el país, sobre todo de los denominados sectores spot, que estarían presionando para que no continuemos avanzando hacia la generación de energía a través de gas natural. Y he visto esta semana opiniones de varios legisladores expresándose en ese sentido, defendiendo que el país continúe implementando el cambio hacia el gas natural, porque todavía hay plantas en este país que operan con esos combustibles caros y que cuando se presenta una emergencia y esas plantas tienen que entrar en funcionamiento, entonces la energía que se sirve al país se sirve a los precios que tienen que ver con los costos de generación de los denominados generadores spot, que es por supuesto mucho más cara. Entonces parece ser que esa gente está presionando para que no continuemos avanzando en la República Dominicana en lo que es la generación con el gas natural. Vi una declaración primero del economista Andy Daguaje, y él hablaba en un artículo periodístico bastante amplio de que son insaciables. Decía Andy, y lo cito específicamente, están molestos quienes, algunos caballeros de la industria eléctrica que operan en nuestro mercado spot, entienden que pudieran haber ganado más plata vendiendo su energía a las EDES si los gobiernos de Medina y Abinader no hubiesen estimulado la conversión a gas natural de plantas de electricidad que operaban con fuel oil 6 y 2. Bueno, estaríamos en una situación bastante difícil. Así comienza Andy Tú sabes que a propósito de eso estuve viendo un estudio interesantísimo que me encanta de los ambientalistas, de que la planta Punta Catalina está contaminando La Habana. No es juego, en serio. Que hicieron un estudio, que está contaminando La Habana. Yo supongo que ya va a terminar contaminando Los Cayos. Me imagino que si está contaminando la Habana, en Peravia ya no hay nadie vivo. No. En la provincia de Peravia me imagino que todos habrán muerto ya por la gran contaminación. Pero vi una opinión esta semana con respecto a ese tema del geólogo Osiris de León. Osiris de León se va por el área de lo que representa la conversión, por ejemplo, de las plantas de la empresa Energas, Quiqueya 1, Quiqueya 2, la importancia del gasoducto que va de esta empresa que va desde Boca Chica hasta San Pedro de Macorís, y Osiris habla específicamente de lo que esto representa para el medio ambiente, que yo creo que es un tema que definitivamente en este país no se puede recular, y habla Osiris de que la operación de esas plantas convertidas a gas natural ahorran por lo menos unas 750,000 toneladas de dióxido de carbono, y que serían equivalentes ese ahorro a la siembra de 25 millones de árboles que estarían absorbiendo dióxido de carbono. Y otra opinión del economista Henry Ebrard, ya hablando en términos de lo que económicamente la conversión de estas plantas ha representado para el país, y habla de más de 235 millones de dólares desde marzo del 2020 hasta los tiempos en que vivimos en el 2022. Yo creo que que hay un ruido con eso. Mirar a tanta gente, especialistas, técnicos, refiriéndose a un mismo tema, aunque usted no haya escuchado una opinión clara por ahí de los sectores que estarían presionando, todo parece indicar que el gobierno de Luis Abinader precisamente ahora está bajo presión de los generadores, que son los que sirven la energía que menos le conviene a este país. Y yo creo, Felipe, que llegó el momento de que el presidente otra vez dé sobre la mesa y diga: no vamos a mirar hacia atrás. Oye, este informe. La contaminación de la central termoeléctrica Punta Catalina cubre gran parte del territorio del país. Todo Haití alcanza la costa este de Cuba y Jamaica. Revela un informe, un estudio de contaminación de esta central. No, pero no es chiste. No, pero no es relajo. Llévatelo, Cundo.